Cuando dejas de ser tú. La mayoría de las personas cree que piensa por sí misma, pero eso es una ilusión cómoda. En cuanto entras en una masa, dejas de ser individuo y te conviertes en parte de algo que no controlas. No es una metáfora, es un fenómeno real descrito hace más de un siglo por Gustave Le Bon, y hoy es más visible que nunca. Cuando estás solo, dudas, analizas, cuestionas. Cuando estás en grupo, reaccionas, repites, imitas. Esa es la transición silenciosa que nadie te enseña. No sucede de golpe, sucede sin que te des cuenta. Empieza con una emoción compartida, sigue con una idea repetida y termina con una identidad absorbida. Cuando entras en la masa, no piensas, reaccionas. La masa no eleva al individuo, lo reduce al nivel más básico de comportamiento humano. No importa tu inteligencia, tu educación o tu experiencia. Dentro de la masa, todos se igualan hacia abajo. La ilusión de control. Crees que decides, pero no. Aquí es donde se pone incómodo, porque el problema no es la masa, eres tú dentro de ella. Las personas creen que tienen control sobre sus opiniones, pero la mayoría de esas opiniones están moldeadas por lo que ven repetidamente. Tendencias, titulares, opiniones virales. No eliges lo que piensas, eliges lo que consumes, y eso termina construyendo lo que crees que es tu criterio. Hoy la masa ya no está en plazas ni en protestas solamente. Está en tu bolsillo. Cada vez que abres TikTok, Instagram o X, entras en una masa digital que piensa por impulsos, no por reflexión. Frase martillo. No te manipulan obligándote, te manipulan repitiéndote. Y aquí está el truco. Cuanto más crees que eres inmune, más fácil es que caigas, porque bajas la guardia. Porque piensas que los manipulados son los otros. El presente. La masa digital es más rápida y más peligrosa. Antes, las masas necesitaban espacio físico, tiempo, contacto. Hoy no. Hoy una emoción se vuelve viral en minutos. Un video, una frase, una narrativa. Y millones reaccionan sin pensar. La masa moderna no solo es más grande, es más rápida, es más emocional y más agresiva. No hay tiempo para analizar, solo para posicionarse. O estás a favor o estás en contra, o perteneces o eres expulsado. Eso crea algo aún más peligroso, la ilusión de moralidad colectiva. La gente no actúa porque entiende, actúa porque siente que está del lado correcto junto a otros, y eso elimina la responsabilidad individual. Frase martillo. La masa no busca la verdad, busca sentirse correcta. Esto no es teoría antigua, es tu realidad diaria. Comentarios, cancelaciones, ataques coordinados, idolatría ciega. Todo eso es la psicología de masas adaptada al siglo digital. Te lo digo sin rodeos. Si no entiendes cómo funciona la masa, ya eres parte de ella. Y lo peor no es pertenecer. Lo peor es no darte cuenta. Porque ahí es cuando pierdes tu criterio, tu identidad y tu capacidad de pensar por ti mismo. Aquí no vas a encontrar contenido cómodo. Aquí vas a cuestionarte. Aquí vas a ver cosas que no encajan con lo que te han repetido toda la vida. Esto es vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete, comenta, comparte y únete. Recuerda, pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Biología, el cerebro en modo manada. El cerebro no está hecho para pensar, está hecho para sobrevivir. Aquí hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Tu cerebro no está diseñado para buscar la verdad. Está diseñado para mantenerte vivo. Y durante millones de años, sobrevivir no dependía de tener razón. Dependía de pertenecer a un grupo. Desde la perspectiva de la neurociencia, el cerebro humano es una máquina de eficiencia, no de precisión. No busca analizar todo profundamente porque eso consume energía y tiempo. Prefiere atajos, prefiere respuestas rápidas, prefiere lo que ya está validado por otros. Ahí entra el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, el que reacciona antes de que tú pienses, el que dispara miedo, ira, placer, euforia. Y lo más importante, el que puede secuestrar completamente a la corteza prefrontal,
que es la parte racional. Frase martillo: el problema no es que no pienses, es que tu cerebro decide antes que tú. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento crítico, la planificación y la toma de decisiones complejas, es lenta. Requiere esfuerzo, requiere silencio, requiere distancia emocional, todo lo que la masa elimina. En cambio, el sistema límbico es rápido, instintivo, reactivo, no pregunta, responde, no analiza, siente. Cuando estás solo, tienes más probabilidades de usar la corteza prefrontal. Puedes detenerte, evaluar, cuestionar. Pero cuando estás rodeado de otros, cuando hay presión social, cuando hay emoción colectiva, el sistema límbico toma el control. Esto no es teoría abstracta, es biología pura. Imagina una situación ancestral. Estás en un grupo y todos corren. No sabes por qué, pero corres. No porque lo hayas pensado, sino porque tu cerebro entiende algo simple. Si todos huyen, hay peligro. Ese mismo mecanismo sigue activo hoy, solo que ya no huyes de depredadores, huyes de quedar fuera del grupo. Frase martillo: antes huías para no morir, hoy reaccionas para no ser rechazado. Y aquí está la trampa: el rechazo social activa en el cerebro zonas similares al dolor físico. No es solo una incomodidad emocional, es literalmente dolor. Por eso el cerebro hace todo lo posible por evitarlo. Esto explica por qué las personas adoptan opiniones populares sin cuestionarlas, no porque sean estúpidas, sino porque biológicamente están programadas para priorizar la aceptación sobre la verdad. En ese contexto, la independencia de pensamiento no es natural, es una anomalía, es ir contra el sistema operativo básico del cerebro. Y eso tiene un precio, porque pensar diferente no solo requiere inteligencia, requiere tolerar el aislamiento. Requiere soportar la incomodidad. Requiere enfrentarte a tu propio sistema biológico que te dice: no te salgas del grupo. Frase martillo: ser independiente no es natural. Es una decisión consciente contra tu propia biología. Cuando entiendes esto, empiezas a ver el mundo distinto. Dejas de idealizar a la gente como racional y empiezas a verla como lo que es: profundamente influenciable. Y eso es solo el inicio. La verdad no gana. Gana lo que se repite. Hay una idea incómoda que atraviesa toda la historia humana. La verdad no siempre vence. De hecho, muchas veces ni siquiera compite en igualdad de condiciones. Lo que realmente se impone no es lo verdadero, es lo repetido. En el terreno filosófico, esto choca directamente con la idea clásica de que la razón conduce a la verdad. Pero cuando observas el comportamiento de las masas descrito por Gustave Le Bon, el panorama cambia por completo. La masa no funciona bajo lógica, funciona bajo repetición emocional. No creemos lo verdadero, creemos lo que más se repite. La verdad requiere tiempo, requiere análisis, requiere silencio mental. Pero la masa no tiene paciencia para nada de eso. La masa necesita respuestas rápidas, simples y emocionalmente cargadas. Por eso, en la práctica, una idea no necesita ser correcta para volverse dominante. Solo necesita ser suficientemente repetida y suficientemente emocional. Esto es clave para entender la filosofía de la percepción colectiva. La realidad social no es un espejo de la verdad, es un reflejo de lo que más se comparte. Y aquí entra una paradoja brutal. Cuanto más se repite algo, más verdadero parece, aunque no lo sea. El cerebro humano no evalúa la verdad de forma absoluta en contextos sociales. Evalúa la familiaridad. Si algo suena conocido, repetido, validado por otros, el cerebro baja la guardia crítica. Tu mente confunde familiaridad con verdad. Esto tiene implicaciones filosóficas profundas, porque significa que la verdad social no es una búsqueda objetiva, sino un consenso emocional que se construye con el tiempo. Y ese consenso puede estar completamente desconectado de la realidad. En este punto, la filosofía clásica se enfrenta a un problema moderno. Ya no vivimos en un mundo donde la verdad se descubre lentamente en diálogo racional, sino en un entorno donde la percepción colectiva define lo que es. Y esa percepción se mueve rápido, muy rápido, más rápido que la reflexión, más rápido que la evidencia, más rápido que la duda. La masa no busca verdad.
Busca sentido. Desde la filosofía, uno de los errores más grandes es asumir que los seres humanos buscan la verdad como objetivo principal. En realidad, en contextos colectivos, lo que se busca no es verdad, es sentido. Sentido emocional, sentido de pertenencia, sentido de identidad. La masa no pregunta, ¿esto es cierto? Pregunta, ¿esto encaja con lo que creemos? Y si encaja, se acepta. Si no encaja, se rechaza, incluso si es verdadero. Frase martillo. La masa no evalúa hechos, evalúa coherencia con su narrativa. Aquí la influencia de la psicología de masas vuelve a aparecer con fuerza. Las ideas no se adoptan por su valor lógico, sino por su capacidad de integrarse dentro del relato colectivo. Esto crea un fenómeno filosófico importante. La verdad deja de ser un estándar universal y se convierte en un producto del grupo. Cada masa construye su propia versión de realidad. No una realidad objetiva, sino una realidad funcional. Una que sirve para cohesionar al grupo, reforzar identidad y mantener estabilidad emocional. Y esto es mucho más poderoso que la verdad misma. Porque la verdad puede dividir, pero el sentido colectivo une. Frase martillo. La verdad puede incomodar. El sentido colectivo te abraza aunque sea falso. Por eso muchas ideas sobreviven no porque sean correctas, sino porque son útiles para mantener la cohesión del grupo. Esto se ve claramente en fenómenos modernos, movimientos sociales, ideologías digitales, comunidades online. No importa tanto la exactitud del argumento, sino su capacidad de generar pertenencia. Y aquí aparece una tensión filosófica central. Verdad versus pertenencia. Si decir la verdad te expulsa del grupo, la sigues diciendo, la mayoría no, porque el costo social es mayor que el valor de la verdad. Y ese es el punto donde la filosofía se vuelve incómoda. No vivimos en búsqueda de verdad. Vivimos en búsqueda de aceptación. Moral colectiva. Cuando lo correcto cambia según la masala. Moral es uno de los terrenos más inestables cuando entra en juego la psicología de masas. Lo que una masa considera correcto no es fijo, ni universal, ni racional. Es dinámico, emocional y profundamente dependiente del contexto social. Desde la perspectiva de la filosofía social, la moral colectiva no nace de principios absolutos, sino de acuerdos emocionales temporales. Hoy algo es aceptable, mañana es condenable. Pasado mañana puede volver a ser aceptable. Y todo sin que cambie la realidad del hecho en sí. Frase martillo. La masa no cambia la verdad. Cambia su reacción a la verdad. Esto genera un problema filosófico profundo. Si la moral depende del grupo, entonces no hay un estándar estable de lo correcto. Solo hay consenso. Y el consenso puede ser influenciado, manipulado y reconfigurado. Esto es exactamente lo que describen las dinámicas de masas en la obra de Psicología de las Masas. La moral del individuo se diluye dentro de la moral del grupo. El individuo ya no se pregunta, ¿esto es correcto?, sino, ¿esto es aceptado aquí? Y esa transición es crítica, porque elimina la responsabilidad personal. Si todos lo hacen, deja de sentirse como una decisión individual. Frase martillo. Cuando la masa aprueba algo, la conciencia individual se apaga. Aquí entra otro elemento filosófico importante, la externalización de la moral. Las personas dejan de confiar en su juicio interno y lo reemplazan por el juicio del grupo. Ya no es lo que creo que está bien, es lo que el grupo considera correcto. Y eso hace que la moral sea vulnerable a la presión social. Si el grupo cambia, la moral cambia. Si la narrativa cambia, la culpa cambia. Si la emoción cambia, la justicia cambia. Esto no es teoría abstracta. Es un mecanismo observable en tiempo real en redes sociales, donde la opinión colectiva define quién es bueno o malo en cuestión de horas. Frase martillo. En la masa la moral no se piensa, se adopta. Y cuando la moral se adopta en lugar de reflexionarse, deja de ser ética y se convierte en obediencia emocional. Al final, la filosofía de la masa nos deja una conclusión incómoda. La verdad no es lo que es, sino lo que sobrevive dentro del ruido colectivo. Y en ese ruido, el individuo tiene dos opciones: desaparecer dentro del consenso
o sostener su criterio incluso cuando no encaja. Pero esa segunda opción tiene un precio, y la mayoría no está dispuesta a pagarlo. Pensamiento simplificado. La masa necesita certeza, no verdad. Cuando la mente colectiva se activa, ocurre una transformación fundamental. El pensamiento se simplifica. No hay espacio para matices, no hay tiempo para profundidad. La complejidad desaparece. Todo se reduce a extremos. Bueno o malo, correcto o incorrecto, héroe o villano. Desde la psicología social, esto se entiende como una adaptación al entorno colectivo. La masa necesita claridad rápida para reaccionar. No puede permitirse ambigüedad. Frase martillo. La masa no tolera la duda. Necesita certezas rápidas. El problema es que esa necesidad elimina el pensamiento crítico. Porque pensar críticamente implica aceptar incertidumbre. Implica decir, no sé. Implica detenerse. Y la masa no se detiene. Por eso las personas en masa toman posiciones firmes sobre temas que no entienden completamente. No porque sean ignorantes, sino porque el entorno exige definición inmediata. Si no te posicionas, quedas fuera. Frase martillo. No opinas porque entiendes. Opinas porque necesitas pertenecer. Esto genera otro efecto. La radicalización. Cuando todo se reduce a extremos, las posiciones intermedias desaparecen. Y las personas empiezan a moverse hacia los lados más intensos del espectro, porque ahí es donde hay más validación, más visibilidad, más pertenencia, y eso alimenta un ciclo. Cuanto más extremo eres, más atención recibes. Cuanta más atención recibes, más refuerzas esa postura. Aquí la lógica queda completamente desplazada. No importa si algo es correcto, importa si es defendible dentro del grupo. Frase martillo. En la masa, tener razón importa menos que tener apoyo. Esto es lo que hace que personas inteligentes defiendan ideas débiles con absoluta convicción. Porque no están defendiendo la idea, están defendiendo su lugar dentro del grupo. Y eso es mucho más poderoso. Al final, todo se resume en esto. Tu identidad, tus ideas y tus decisiones no son tan tuyas como crees cuando estás dentro de una masa. Son el resultado de dinámicas psicológicas que operan por debajo de tu conciencia. Y si no eres capaz de verlas, ya estás dentro, sin darte cuenta, sin cuestionarlo, sin pensarlo. Dopamina, validación y adicción a la masa. Ahora llegamos al nivel más moderno del problema, la manipulación de los circuitos de recompensa. El cerebro libera dopamina cuando anticipa recompensa, no cuando la obtiene, cuando la espera. Y las redes sociales están diseñadas exactamente para explotar eso. Likes, comentarios, compartidos. Son pequeñas dosis de validación social, y cada una refuerza un comportamiento. Desde la perspectiva de la dopamina, esto crea un bucle. Publicas, recibes validación, repites. Pero aquí está el detalle clave. Lo que se valida no es la verdad. Es lo que la masa aprueba. Frase martillo. No dices lo que piensas. Dices lo que será aplaudido. Esto condiciona el comportamiento. Poco a poco, las personas ajustan lo que dicen. Cómo lo dicen y cuándo lo dicen para maximizar aceptación. Y sin darse cuenta, dejan de pensar de forma independiente. El refuerzo es intermitente, como en un casino. No siempre recibes validación, y eso te engancha más. Porque tu cerebro sigue intentando. Ese mismo mecanismo que mantiene a alguien apostando, mantiene a millones atrapados en la dinámica social digital. Frase martillo. La validación es la nueva droga, y la masa es el dealer. Aquí es donde biología y tecnología se fusionan. Ya no solo eres influenciable por naturaleza, eres estimulado constantemente para mantenerte dentro del comportamiento colectivo. Las plataformas no necesitan obligarte, solo necesitan mostrarte lo que genera más reacción. Y eso suele ser lo más emocional, lo más polarizante, lo más extremo. ¿Resultado? Una masa constantemente activada, constantemente reaccionando, constantemente buscando validación. Y dentro de ese sistema, pensar de forma independiente no es recompensado, es castigado. Menos likes, menos visibilidad, más rechazo. El cerebro interpreta eso como pérdida.
y ajusta su comportamiento. Frase martillo. Tu cerebro no busca la verdad, busca pertenecer. Esa es la idea central. No importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuán lógico creas que eres. Si no eres consciente de estos mecanismos, estás jugando un juego que ya está diseñado en tu contra. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas, porque todo esto se siente natural, se siente como tú. Ahora vamos a lo más peligroso, las emociones colectivas. El cerebro humano no solo reacciona por sí mismo, también copia. Está diseñado para sincronizarse con otros, y ahí entran las neuronas espejo. Estas neuronas se activan tanto cuando haces algo como cuando ves a alguien más hacerlo. Es decir, tu cerebro simula lo que observa. No solo entiendes lo que otro siente, lo experimentas parcialmente. Eso tiene un propósito evolutivo. Aprender rápido, empatizar, cooperar. Pero en una masa, ese mecanismo se convierte en un amplificador emocional. Si uno grita, otros gritan. Si uno se enfurece, otros se contagian. Si uno celebra, la emoción se multiplica. Las emociones no se piensan, se contagian. Esto explica por qué una multitud puede pasar de calma a caos en minutos. No es que cada individuo haya razonado la situación. Es que la emoción se propagó como un virus. Miedo, ira, euforia son estados altamente contagiosos. Y lo más importante, cuanto más intensa la emoción, menos espacio queda para la razón. Aquí ocurre algo clave. El cerebro prioriza la emoción colectiva sobre la lógica individual. Porque en términos evolutivos, seguir la emoción del grupo era más seguro que analizar en solitario. Pero en el mundo moderno, eso genera comportamientos irracionales a gran escala. Piensa en redes sociales. Un video genera indignación. Miles de comentarios amplifican esa emoción. Y de repente, personas que ni siquiera conocen el contexto están reaccionando con la misma intensidad. No están pensando, están replicando. No reaccionas al hecho, reaccionas a la emoción que lo rodea. Aquí es donde la masa se vuelve peligrosa, porque no necesita hechos para activarse, solo necesita estímulos emocionales. Y cuanto más rápido se mueve la información, más rápido se propaga la emoción. Antes, una multitud necesitaba tiempo para encenderse. Hoy, basta un video de segundos. La consecuencia es brutal. Decisiones colectivas basadas en impulsos, no en análisis. La razón queda aplastada por la intensidad emocional compartida. Y lo más irónico es que cada individuo cree que su reacción es personal, auténtica, propia. No ve que está sincronizado con miles más. Crees que sientes por ti, pero estás sintiendo con todos. Esto no es una falla del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El problema es que el entorno cambió, y el cerebro no. 3. Psicología, la mente colectiva y la pérdida de identidad. Desindividualización. Cuando dejas de ser alguien, hay un momento invisible en el que dejas de ser tú, y te conviertes en uno más. No ocurre con ruido, no hay alarma, no hay aviso, simplemente pasa. Y cuando pasa, tu identidad individual se diluye dentro del grupo. A esto, en psicología, se le llama desindividualización. Es el proceso por el cual una persona pierde su sentido de responsabilidad individual cuando forma parte de una masa. Y aquí viene lo incómodo. No necesitas una multitud física para que ocurra. Basta con sentir que formas parte de un grupo. Frase martillo. No actúas como eres. Actúas como el grupo permite. Cuando estás solo, hay un filtro interno. Piensas antes de hablar. Evalúas consecuencias. Te haces responsable de lo que dices y haces. Pero cuando ese yo se mezcla con un nosotros, ese filtro se debilita. El anonimato, la distancia y la pertenencia hacen el resto. Por eso la gente comenta cosas en redes que jamás diría en persona. Por eso participan en ataques colectivos sin sentir culpa real. Porque no se perciben como individuos, se perciben como parte de algo más grande. Y cuando eres parte de algo más grande, la responsabilidad se diluye. Frase martillo. Cuantos más son, menos responsable se siente cada uno. Esto explica comportamientos extremos en masa. No es que las personas se vuelvan malas de repente.
es que dejan de verse como individuos responsables. Se convierten en piezas dentro de una dinámica colectiva. Aquí hay algo clave. La identidad personal se reemplaza por identidad grupal. Ya no eres yo pienso esto. Ahora es nosotros creemos esto. Y ese cambio es brutal, porque elimina la duda. El grupo valida, el grupo refuerza, el grupo protege. Y eso le da al individuo una falsa sensación de certeza. Pero esa certeza no viene de la verdad. Viene del número. Frase martillo. No estás seguro porque tengas razón. Estás seguro porque no estás solo. Esto crea un entorno donde cuestionar se vuelve incómodo. Porque cuestionar al grupo es, en el fondo, cuestionar tu pertenencia a él. Y biológicamente, como ya viste, eso duele. Por eso la mayoría no cuestiona. No porque no pueda, sino porque no quiere pagar el precio psicológico de hacerlo. La desindividualización no te quita inteligencia, te quita freno. Y cuando desaparece el freno, aparece el impulso. Sugestión y contagio. La mente colectiva se impone. Una vez que el individuo se diluye, ocurre lo siguiente: se vuelve altamente influenciable. Aquí entra uno de los pilares de psicología de las masas, la sugestión. En masa, las personas no analizan ideas, las absorben. No porque sean débiles, sino porque el entorno reduce la resistencia crítica. La repetición, la emoción y la validación colectiva crean un estado mental donde aceptar es más fácil que cuestionar. Frase martillo: la masa no piensa ideas, las repite. La sugestión funciona como una especie de hipnosis ligera. No pierdes la conciencia, pero sí reduces tu capacidad de cuestionar. Y cuanto más repetida está una idea, más real parece. Aquí entra otro factor: el contagio psicológico. Las ideas, al igual que las emociones, se propagan. Y lo hacen más rápido cuando son simples, emocionales y polarizantes. Blanco o negro. Bueno o malo. Nosotros o ellos. Ese tipo de pensamiento no es casualidad. Es el formato ideal para que una idea se propague en masa. Frase martillo. Si una idea es simple y emocional, se vuelve viral. Esto explica por qué las narrativas complejas no sobreviven en entornos de masa. Requieren esfuerzo, requieren análisis, y eso no es compatible con la dinámica colectiva. En cambio, las ideas simplificadas dominan, no porque sean correctas, sino porque son fáciles de repetir. Aquí ocurre algo peligroso. La percepción de verdad se reemplaza por la repetición. Si lo ves muchas veces, lo crees. Si lo escuchas de muchos, lo aceptas. Y así se construyen realidades colectivas que no necesariamente están basadas en hechos. Frase martillo: no es verdad porque sea cierto. Es verdad porque todos lo dicen. Esto es especialmente evidente en redes sociales. Un mensaje se replica, se comparte, se comenta, y en cuestión de horas se convierte en una verdad social. Pero nadie se detiene a verificar, porque la validación ya ocurrió. Y cuando una idea es validada por la masa, cuestionarla no solo es difícil, es incómodo, porque te pone en contra del grupo. Y aquí vuelves al punto clave. El cerebro prefiere pertenecer antes que tener razón. Redes sociales como nuevas masas. La masa ya no está en la calle, está en el algoritmo. La idea clásica de masa que describe Gustave Le Bon estaba ligada a multitudes físicas. Plazas, protestas, reuniones, movimientos visibles. Pero hoy esa imagen es obsoleta. La masa ya no necesita cuerpo, necesita conexión. Hoy la masa vive dentro de plataformas digitales. No es un grupo reunido en un lugar, es una red de millones reaccionando al mismo estímulo al mismo tiempo. Y lo más importante, sin darse cuenta de que están conectados emocionalmente. Frase martillo. La masa moderna no camina junta, piensa junta sin verse. Las redes sociales han creado un nuevo tipo de psicología colectiva, una masa distribuida, permanente y siempre activa. No hay inicio ni fin, solo flujo constante de estímulos, emociones y reacciones. Cada publicación, cada video, cada tendencia es un detonante potencial. Y cuando se activa, no se queda en un grupo pequeño, se expande, se replica,
se multiplica. El individuo ya no está frente a una multitud visible. Está dentro de una multitud invisible que lo rodea constantemente. Esto cambia todo, porque antes podías salir de la masa física. Ahora no puedes desconectarte de la masa digital sin desconectarte del mundo social. Y eso tiene consecuencias profundas en la identidad. El cerebro empieza a adaptarse a ese entorno constante de validación, comparación y reacción. Ya no piensa en aislamiento, piensa en exposición. Frase Martillo. Antes eras parte de la masa. Ahora la masa vive dentro de ti. Esto es clave para entender la cultura actual. No consumimos información de forma neutra, la consumimos dentro de una dinámica colectiva permanente. Cada opinión ya no es individual, es parte de un flujo. Tribus digitales, identidad como bandera. En la cultura digital, la identidad ya no es algo interno, es algo público. Y más importante aún, algo que debe ser validado por otros. Las plataformas como TikTok, Instagram y X no solo conectan personas, sino que organizan tribus emocionales. Cada tribu tiene sus ideas, sus códigos, sus enemigos y sus narrativas. Y pertenecer a una tribu no es opcional, es una forma de supervivencia social digital. Frase Martillo. No opinas libremente, eliges tu tribu. Aquí la cultura se fragmenta. Ya no existe una opinión pública única, sino múltiples realidades paralelas que compiten entre sí. Cada grupo construye su propia versión del mundo, reforzada por contenido que el algoritmo selecciona según tus reacciones anteriores. Esto genera un efecto peligroso: aislamiento ideológico dentro de la conexión total. Estás más conectado que nunca, pero ves menos diversidad de pensamiento que nunca. Y dentro de esas tribus, la presión es constante. No basta con pensar igual, hay que demostrarlo, hay que publicarlo, hay que posicionarse. Porque en la cultura digital, la identidad no se vive, se exhibe. Frase Martillo. En redes sociales no eres quien eres, eres lo que muestras que eres. Esto convierte la identidad en un producto social, algo que se construye en función de la reacción del grupo. Y aquí aparece el ciclo. Publicas, recibes validación, ajustas tu identidad, repites. No estás explorando quién eres, estás ajustándote a lo que genera aceptación. La emoción como lenguaje cultural. En la cultura moderna, la razón ha perdido protagonismo frente a la emoción. No porque la razón haya desaparecido, sino porque la emoción es más rápida, más viral y más rentable en términos de atención. Las plataformas no premian lo correcto, premian lo que genera reacción, y la reacción más potente siempre es emocional. Por eso el contenido cultural actual está diseñado para activar ira, indignación, euforia o identificación inmediata. No se compite por verdad, se compite por impacto. Frase Martillo. Lo que no emociona no existe en la cultura digital. Esto redefine completamente cómo se construye la realidad cultural. Ya no importa tanto el contenido en sí, sino la respuesta emocional que genera. Un video no se mide por su profundidad, se mide por su viralidad. Un mensaje no se evalúa por su precisión, se evalúa por su capacidad de ser compartido. Y esto crea un entorno donde la cultura se vuelve reactiva, no reflexiva. La gente no consume ideas para entender, consume ideas para sentir. Y eso refuerza la dinámica de masa. Cuanto más emocional es la información, más se propaga, y cuanto más se propaga, más real parece. Aquí aparece un fenómeno clave: la cultura como amplificador emocional colectivo. Las emociones individuales ya no son individuales. Se sincronizan, se amplifican y se redistribuyen a través de la red. Una indignación puede volverse global en horas. Una tendencia puede redefinir conversaciones enteras en días. Frase Martillo. La cultura ya no te informa, te activa emocionalmente. Y cuando la cultura te activa constantemente, pierdes distancia crítica. Todo se vuelve urgente. Todo se siente importante. Todo exige reacción inmediata. Eso agota la reflexión y fortalece la masa. Porque una mente agotada no analiza, reacciona. Y en ese estado, el individuo deja de ser observador y se convierte en participante automático del flujo colectivo. Sin pausa, sin filtro,
sin distancia. Al final, la cultura digital no solo conecta masas, las mantiene encendidas permanentemente. Neurociencia de la manipulación moderna. El cerebro bajo ataque constante. Atención como recurso. El mayor cambio del mundo moderno no es tecnológico, es neurológico. Tu cerebro ya no vive en un entorno estable, vive en un entorno diseñado para interrumpirlo constantemente. Y eso cambia cómo piensas, cómo decides y cómo reaccionas. Desde la neurociencia, la atención no es infinita. Es un recurso limitado. Y cuando ese recurso se fragmenta, la capacidad de pensamiento profundo se debilita. Frase martillo. No pierdes inteligencia, pierdes atención. El cerebro humano no evolucionó para procesar múltiples estímulos simultáneos, a alta velocidad. Evolucionó para enfocarse en una amenaza o un objetivo a la vez. Pero hoy está expuesto a notificaciones, videos cortos, titulares, opiniones y estímulos emocionales en paralelo. Esto crea un estado de atención fragmentada permanente. Y cuando la atención se fragmenta, el pensamiento profundo desaparece. No porque el cerebro sea incapaz, sino porque no tiene tiempo para consolidar ideas. El resultado es simple. Reaccionas más de lo que piensas, y eso te hace más manipulable. Porque un cerebro que no se detiene, no cuestiona, solo responde. Frase martillo. Si no controlas tu atención, alguien más la está controlando por ti. Aquí aparece el primer nivel de manipulación moderna. No necesitas convencer a alguien de algo si controlas en qué piensa todo el día. Y eso ya no depende de personas, depende de sistemas, algoritmos y recompensa, el entrenamiento invisible. El segundo nivel de manipulación ocurre en silencio. No lo ves, no lo sientes directamente, pero modifica tu comportamiento día a día. Las plataformas digitales funcionan como sistemas de refuerzo conductual. Cada interacción está diseñada para medir, aprender y ajustar lo que te muestran. Esto se basa en principios de la dopamina, el sistema de recompensa del cerebro. Cada vez que recibes un like, un comentario o una recomendación que te gusta, el cerebro libera dopamina. Esa sensación no es placer completo, es anticipación de recompensa. Y eso es lo más importante. El cerebro no se engancha al resultado, se engancha a la expectativa. Frase martillo. No te atrapa lo que recibes, te atrapa lo que esperas recibir. Las plataformas explotan esto con precisión. No te dan recompensas constantes, te las dan de forma variable. A veces sí, a veces no. Ese patrón es exactamente el mismo que el de las máquinas tragamonedas. Y ese patrón es el que genera adicción. Porque el cerebro sigue buscando el próximo refuerzo. Mientras tanto, el algoritmo aprende qué te mantiene más tiempo activo y ajusta el contenido en consecuencia. Esto crea un bucle cerrado. Atención, reacción, datos, contenido personalizado, más atención. Sin darte cuenta, estás siendo entrenado, no con violencia, no con obligación, sino con refuerzo constante. Frase martillo. No eres usuario de la tecnología, eres el producto que la entrena. Y en ese proceso, tus preferencias no son completamente tuyas. Son moldeadas por lo que el sistema detecta que te mantiene más tiempo conectado. Sesgos cognitivos y predicción. El cerebro como máquina de atajos. El tercer nivel de manipulación no viene de fuera, sino de dentro. El cerebro humano no procesa la realidad de forma objetiva. La interpreta usando atajos mentales. Estos atajos se llaman sesgos cognitivos y son parte fundamental del funcionamiento de la mente. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, estos sesgos permiten decisiones rápidas, pero también abren la puerta a la manipulación. Uno de los más importantes es el sesgo de confirmación, la tendencia a buscar información que refuerce lo que ya creemos. Esto significa que el cerebro no busca la verdad, busca coherencia con lo que ya acepta. Frase martillo. No ves la realidad, ves lo que esperas ver. Cuando este sesgo se combina con algoritmos personalizados, el efecto se amplifica. Solo ves lo que refuerza tus ideas, solo consumes lo que valida tus emociones, solo interactúas con lo que confirma tu identidad.
Esto crea burbujas cognitivas, y dentro de esas burbujas, la percepción de la realidad se distorsiona, porque todo parece confirmar lo mismo. Otro sesgo importante es la disponibilidad. El cerebro cree que algo es más real o frecuente si lo ve más veces. Esto explica por qué la repetición es tan poderosa. No necesitas convencer hasta a alguien con lógica. Necesitas exponerlo repetidamente a una idea. Con suficiente exposición, el cerebro la acepta como real. Y aquí entra la manipulación moderna. La repetición ya no depende de un mensaje único. Depende de millones de microcontenidos distribuidos en redes. Frase Martillo. Lo repetido no se cuestiona, se normaliza. Cuando combinas sesgos cognitivos, algoritmos de exposición y sistemas de recompensa, obtienes un entorno donde la percepción de realidad es moldeable sin coerción directa. No te obligan a creer nada. Te lo hacen ver lo suficiente como para que lo adoptes. Y cuando eso ocurre, la línea entre pensamiento propio e influencia externa desaparece. Sin darte cuenta, estás pensando dentro de un sistema diseñado para guiar tu atención, tu emoción y tu interpretación del mundo. Y lo más inquietante es que se siente completamente. Ejemplos reales y cotidianos. La masa en acción. Cancelaciones, juicios rápidos y moral instantánea. En teoría, la sociedad moderna debería ser más racional, más informada y más justa. Pero en la práctica ocurre algo distinto. Los juicios colectivos son cada vez más rápidos, más emocionales y menos profundos. La masa no espera contexto, reacciona. Este fenómeno encaja perfectamente con lo que ya describía. Cuando el individuo entra en la dinámica colectiva, pierde matices y adopta certezas absolutas. Frase Martillo. La masa no investiga. Sentencia. Un ejemplo claro es la cultura de la cancelación. Un video corto, una frase fuera de contexto o un fragmento emocional puede ser suficiente para definir la reputación de una persona. No importa la historia completa, importa el impacto inmediato. Y lo más interesante no es el error del juicio, es la velocidad del juicio. Antes, la reputación se construía con el tiempo. Hoy se puede destruir en horas. Esto ocurre porque la masa digital no procesa información como análisis, sino como reacción emocional. En plataformas como O, la emoción viaja más rápido que la explicación. Y cuando la emoción llega primero, la razón llega tarde. O no llega. Frase Martillo. Cuando la emoción habla primero, la verdad ya no importa. El resultado es una moral instantánea, no basada en principios estables, sino en la intensidad del momento. Y esa moral cambia constantemente, dependiendo de qué historia esté dominando el flujo colectivo. Hoy alguien es villano, mañana es víctima, pasado mañana es olvidado. No porque cambie la verdad, sino porque cambia la atención. Opinión pública como espectáculo, identidad colectiva digital. Otro ejemplo claro de la psicología de masas es la forma en que la opinión pública se ha convertido en un espectáculo permanente. Ya no se trata de pensar o debatir, se trata de participar en la narrativa del momento. Las redes sociales han transformado la identidad en exposición constante. Cada persona no solo tiene una opinión, la exhibe, la defiende y la ajusta en función de la reacción del grupo. Esto crea un fenómeno cultural donde la opinión no es interna, sino pública desde el inicio. Frase Martillo, hoy no tienes opiniones, tienes posicionamientos públicos. El problema es que cuando la opinión se vuelve pública, deja de ser completamente libre, porque entra en juego la validación social. Si opinas algo y recibes apoyo, lo refuerzas. Si recibes rechazo, lo modificas o lo ocultas. Esto genera un ajuste constante de identidad. Y ese ajuste no se basa en verdad, sino en aceptación. Un caso claro ocurre en tendencias virales. Un tema empieza a circular, genera reacciones, y en cuestión de horas, millones de personas están hablando del mismo asunto con emociones similares. No porque hayan reflexionado individualmente, sino porque están sincronizados con el flujo colectivo. Frase Martillo. No estás opinando, estás sincronizado con la masa. Esto convierte la cultura digital en una especie de teatro global donde todos participan, pero pocos observan desde fuera. Y dentro de ese teatro,
la autenticidad se vuelve secundaria frente a la visibilidad. No importa si lo que dices es profundo. Importa si genera reacción. No importa si es cierto, importa si encaja en la narrativa del momento. Conclusión: salir de la masa o desaparecer en ella. Recapitulación: todo lo que realmente está pasando. Si conectas todo lo que se ha explicado hasta ahora, el patrón es claro y incómodo. El ser humano no actúa desde una libertad absoluta, sino desde sistemas biológicos, psicológicos y sociales que lo empujan constantemente hacia la masa. Primero viste cómo el cerebro no está diseñado para la verdad, sino para la supervivencia. El sistema límbico domina cuando hay emoción colectiva y la corteza prefrontal pierde fuerza cuando el entorno se vuelve rápido, ruidoso y social. Después viste cómo las emociones se contagian, cómo las neuronas espejo sincronizan comportamientos y cómo la dopamina convierte la validación social en una especie de recompensa adictiva. Luego entendiste que la identidad no es fija. Se diluye en grupos, se adapta a la presión social y se transforma según la reacción del entorno. Más adelante viste algo más profundo. La verdad no gana, gana lo que se repite. La moral cambia con el consenso. Y la cultura digital amplifica todo esto hasta niveles nunca vistos. Finalmente, viste cómo la neurociencia moderna, los algoritmos y los sesgos cognitivos trabajan juntos para moldear lo que piensas sin necesidad de obligarte. Frase martillo: no estás pensando el mundo, estás reaccionando dentro de él. La idea central: la masa no es un lugar, es un estado mental. Si hay una sola idea que resume todo esto, es esta: la masa no es un grupo de personas. Es un estado mental al que entras sin darte cuenta. Puedes estar solo físicamente y seguir dentro de la masa. Puedes estar conectado a millones de personas y seguir creyendo que eres independiente. La masa no necesita cuerpo. Necesita influencia, repetición y emoción. Y cuando esos tres elementos están presentes, el individuo desaparece como centro de decisión. Lo que queda es una reacción colectiva distribuida. Frase martillo: la masa no te rodea, te atraviesa. Esto cambia completamente la forma de ver la realidad, porque deja de ser una pregunta de ¿estoy en la masa o no? Y pasa a ser una pregunta mucho más incómoda: ¿cuánto de lo que pienso realmente es mío? Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil, porque el sistema está diseñado para que no te la hagas.